nacido sobre ti, con fuerza y fulgor, para llevar mi salvación, ser luz a las naciones. Damos gracias al Señor, aleluya. ¿Cuántos sienten la gloria del Señor, la presencia del Señor? Desde luego ayer fue un día fantástico, lleno de emociones. Disfrutamos muchísimo en la presencia del Señor. Yo quiero agradecer. Yo pensaba en Pablo cuando él habló a los Efesios. Y él daba gracias a Dios. Daba gracias a Dios siempre que se acordaba de la iglesia en Éfeso. Y pues nosotros tenemos tantos motivos para dar gracias a Dios. Y yo no quiero mencionar nombres, pero quiero agradecer a todos. Porque detrás de lo que ayer pasó hay muchas horas de preparación, de entrega, y quiero agradecer a todos los hermanos que estuvisteis sirviendo al Señor y sirviendo a la Iglesia, y por esa actitud tan excelente. Y repito, no digo nombres porque seguro que me dejaría alguno, pero ¿qué os parece si le damos bien fuerte un aplauso al Señor por cada uno de ellos, por todos? La gloria de ellos. Un día donde sabíamos y teníamos como un texto lema, y es el día que nos hizo el Señor, en Él nos vamos a regocijar. Y ayer es lo que hicimos, regocijarnos, alegrarnos, gozarnos en la presencia del Señor. Han pasado tantas cosas en tan poco tiempo, porque 8 años parecen, pero es poco tiempo. Han pasado tantas cosas. Y antes de que ni siquiera pusiéramos un pie en Almacelles, recibimos algunas palabras del Señor, palabras que en su momento guardamos en el corazón. Hoy os voy a desvelar una de ellas en la introducción. No es el texto principal, pero sí que os voy a desvelar una de las palabras que el Señor nos dio hace 11 años. Estamos hablando de 3 años antes de poner un pie en este pueblo y de conoceros al 90% de los que hoy estáis aquí. El Señor, entre algunos otros textos, Él puso uno que es en Isaías capítulo 42, verso 8 y 7. 42, 6 y 7, perdón. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Esta es una de las palabras que en su momento, hace 11 años, Dios nos dio. Evidentemente, estos textos están apuntando a Jesucristo. El profeta está profetizando la venida de Cristo. Sin embargo, cuando Dios me hizo detenerme en este texto, ahora hace 11 años, este logos, en su palabra, lo transformó en un rema, en una palabra muy específica y muy concreta para mí y para mi familia. Y supe que por gracia y por misericordia de Dios, de una forma muy concreta, de una forma muy específica, Él nos estaba llamando a levantar una casa de oración para traer luz a aquellos que están en tinieblas. Una casa que después acabaría llamándose, aunque no lo sabía en ese momento, y tampoco me acordé de este texto cuando pusimos el nombre, una casa que terminaría llamándose Luz a las Naciones, de la cual formamos parte a todos nosotros. Y cuando yo le pregunté al Señor esta semana, ¿qué hablaros, qué deciros, en un día tan señalado como es este? Porque es un día en el que dejamos 8 años, donde hemos visto la misericordia, la gracia, el poder, la gloria, todo de Dios. ¿Qué deciros en un día tan importante, tan significativo como este, donde necesitamos, sobre todas las cosas, recibir una instrucción directa de Dios? Una palabra, una instrucción de Dios para saber cómo continuar, cómo seguir adelante. 8 años más y muchos más que los que vengan por delante. Y el Señor, antes de desvelaros el texto, me dijo que empezara recordando este texto. Y me dijo que lo hiciera básicamente por 2 razones.
La primera, dice, yo Jehová te he llamado. Y el Señor me dijo, hay que recordar esto porque este llamado se extiende a todos los hijos de luz a las naciones. Eso es tremendo, ¿eh? Este llamado de Dios, hermanos, se extiende a toda la familia de luz a las naciones, a los convocados hoy. Así que todos los que estamos hoy convocados y los que formamos parte de esta gran familia de luz a las naciones, recibimos el llamado de Dios ¿para qué? Para manifestar su justicia y para traer luz a aquellos que están en tinieblas, para sacar a aquellos que están en cárceles. Y dice, y yo los sostendré. ¿Crees que Dios te va a sostener? Amén. Yo los tomaré de la mano, yo los levantaré, yo los guardaré, yo los protegeré y los pondré, como dice el texto, por luz para las naciones. Hermanos, esta es palabra del Señor en esta mañana que nos introduce después a escuchar lo que el Señor, como palabra que hoy necesitamos escuchar, es necesario que lo hagamos. Y si Dios hizo lo que hizo con una familia débil y con una familia pues con pocas fuerzas, imaginaos lo que Dios puede hacer con todas las familias que estamos aquí representados y representadas. ¿Lo crees? Amén. ¿Crees que Dios te está llamando? Amén. Y ahí donde estás, di amén, Señor, yo recibo ese llamado. El Señor me dijo, hay dos cosas. Ellos tienen que entender que el llamado es para ellos. Y además, tienen que saber para qué les estoy llamando. Verso 7. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Así que en esta mañana no solo recibimos el llamado de Dios, o recordamos el llamado de Dios como un impulso a lo que tenemos a partir de ahora, sino que el Espíritu Santo quiere ungirnos de una manera especial en este día para que podamos cumplir lo que acabamos de leer. Que podamos traer sanidad al quebrantado de corazón, para que podamos traer luz a aquellos que están en tinieblas, para que podamos sacar de la cárcel a aquellos que están cautivos. ¿Crees eso? Amén. ¿Crees que Dios puede usarte a ti? Amén. Algunos lo creen. ¿Crees que Dios puede usarte? Amén. Amén, aleluya. Ayer hay tantas cosas que destacar. Tantas fotos, tantos recuerdos que se van a quedar en la retina y en nuestra memoria, tantas cosas. Hubo una que no se pudo llevar a cabo, como bien sabéis. Ahora, aquí dirán todos, no. No se pudo llevar a cabo. ¿Sabéis cuál fue, no? Ponnos la foto del graffiti, Cata. Bueno. Este es el graffiti que en los próximos... Ayer no pudo ser por la lluvia. Bueno, el Señor sabe todas las cosas. Aún le estoy preguntando el motivo y no lo he entendido. Pero el Señor sabe todo. Dios es... Él tiene todo el poder y Él sabe por qué todo. Pero este es el graffiti, hermanos, graffiti, pintura, que en los próximos días vamos a pintar en la pared lateral. Y yo quiero que miréis bien ahora el dibujo. Lo teníais que haber visto en persona hoy, pero lo veréis en los próximos días. Ahora tenéis que mirar la foto. Porque yo quiero que cuando vengas a la iglesia veas este graffiti, recuerdes y sepas una cosa. Que este graffiti no va a estar puesto allí para tener una pared bonita. Este dibujo es una palabra profética para ti. Amén. Dije algo muy fuerte, ¿eh? Este graffiti es una palabra profética para ti. ¿Por qué? Recuerda que Dios hoy, en un día tan importante como el que tenemos, en el que estamos recordando, pero estamos recibiendo de Dios lo que a partir de ahora, recuerda que Dios nos está llamando y para qué nos está llamando. Hay demasiada gente metida en un calabozo, como pudiera representar el almacén que tenemos allí, ¿no? Un calabozo oscuro.
Y tú cuando mires ese dibujo tienes que recordar y tienes que pensar en esa gente que te rodea, que está metida en un calabozo. Te lo puedo decir a nivel, por ejemplo, de estadística. Hay 40.000 personas dentro de nuestra área de influencia, tanto en Almacelles como en los diferentes pueblos de alrededor donde Dios nos ha puesto, que están viviendo en una cárcel, en un calabozo, que necesitan a personas y a cristianos que, como tú y como yo, recibiendo el llamado, entren para traer luz en medio de la oscuridad. Entren para liberarles de la cárcel de la opresión. Sitios y lugares como el que estaba Pablo y Silas, que estaban en un lugar oscuro, en un lugar hostil, en un lugar difícil, pero como bien sabéis, que estaban allí en la cárcel, Pablo y Silas levantaron que un clamor y una alabanza a Dios, y por eso están esas notas musicales allí. Porque cuando nosotros vemos esto, si eres capaz, porque puede ser que vengas al culto también con situaciones difíciles como esta gente que te acabo de mencionar, puede ser que tengas momentos en tu vida de tristeza, de dolor, de angustia, de dificultad, problemas serios e importantes, y vienes al culto y parece como que estás metido en una cárcel con tristeza, con dolor, en un calabozo. Tú cuando has de ver eso, has de ver que el clamor y la alabanza a Dios lo que hace es liberar, son cánticos de liberación que lo que hacen es sacudir los cimientos de tu cárcel. Y comprobarás que la alabanza lo que hace es romper las cadenas, pudrir los yugos y soltar las cadenas. ¿Tú crees eso? Amén. Así que si tú vienes con tristeza, con dolor, con cadenas, con problemas, con opresión, dile allí lo que quieras, haz lo que hizo Pablo y Silas en esa cárcel. Clama a Dios, alaba a Dios con todo tu corazón y con todo tu ser, porque esa alabanza a Dios romperá tus cadenas y abrirá las puertas para que puedas ser libre en el nombre de Jesús. Eso es tremendo, hermanos. Así que tú cuando veas eso, tú has de pensar en eso. Tú has de pensar en eso. Ahora bien, esta semana en la que estamos, y le preguntaba a Dios, Él me dijo, has de ir allí para recordar eso. Vale, fui y recordé lo que hace 11 años el Señor me dijo. Pero esta semana el Señor clavó mi mirada en otro texto que sigue, que hace 11 años no le presté ninguna atención. Pero esta semana sí, porque el Espíritu Santo me guiaba a compartir esto. Estoy en la introducción. Verso 9. Tremendo. Dice: He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Esto ya es tremendo, ¿eh? Porque el Señor lo que nos está diciendo es que Él se han cumplido las cosas primeras, y Él anuncia cosas nuevas. Iglesia, luz a las naciones. Este texto vuelve a ser un rema de Dios, una palabra directa y específica de Dios para la Iglesia Luz a las Naciones en este momento en el que estamos celebrando los 8 años de aniversario. Es una palabra especial en este momento para tu vida, para tu situación, en tu hogar, en tu familia y con respecto a la situación que tú estás viviendo. Se han cumplido las primeras cosas y el Señor anuncia cosas nuevas. Así que dejando atrás los 8 años que tenemos, nos preparamos para recibir lo nuevo de Dios. ¿Amén? Y cuando yo le dije, muy bien, nos preparamos para recibir lo nuevo de Dios, dame una palabra tuya para saber cómo hemos de afrontar lo que tenemos por delante. Las cosas que tienen que suceder. Y en ese momento el Espíritu Santo me llevó a recordar la oración de Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. El Señor me recordó esa oración en la que antes de que Dios se glorificara y se iniciara el proceso de arresto que llevaría al Señor a la muerte, en esa oración
el Espíritu Santo en esta mañana y a través de esta oración y de una cosa que el Señor me dijo que os compartiera, el Espíritu Santo nos quiere impulsar a lo nuevo que tenemos por delante. Pero antes de ir a los dos textos donde nos vamos a centrar, mira el verso 1. Dice, Padre, ha llegado la hora. Padre, ha llegado la hora. En el caso de Jesús, eso significaba llevar a cabo el propósito de su venida. En el caso de Cristo, ha llegado la hora significaba cargar con todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y si tú y yo estamos hoy aquí y tenemos vida eterna y tenemos esperanza y tenemos salvación, es porque cuando llegó la hora, Cristo fue obediente y fue obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Y yo ahora quiero que pienses en esto, en que ha llegado la hora. Iglesia Luz a las Naciones. ¿Qué significa para ti ha llegado la hora? ¿Qué decisión has de tomar? ¿Qué pecado has de dejar? ¿Qué excusa has de soltar? ¿De qué peso te has de liberar? ¿Qué río has de cruzar? ¿Qué paso has de dar? Iglesia, ha llegado la hora. Al que está a tu lado le tienes que decir, ha llegado la hora. Lo has de decir proféticamente, dile, ha llegado la hora, pero de una forma profética. Ha llegado la hora. Y esta semana mi oración era, Señor, tú anuncias cosas nuevas. Anuncias cosas nuevas. Todo se ha cumplido. Tú anuncias cosas nuevas. ¿Qué hemos de hacer? Danos una instrucción. Porque si no recibimos de ti la palabra, en vano trabajamos. Si no eres tú quien edifica, en vano se edifica la casa. Si no eres tú realmente quien nos dice qué hacer y cómo hacer y cuándo y de qué manera, apaga y vámonos, cerramos hoy mismo. Y el Señor, tan solo en una frase, tan sencillo, tan sencilla, pero tan trascendental, de tanta importancia, Él me dijo, que sean uno. Amén. Aleluya. Ay. Estoy por sentarme porque ya no sé casi ni... Porque que sean uno. Verso 21. Fíjate que cuando Jesús está orando, antes del 21, cuando Jesús está haciendo esta oración porque ha llegado la hora, había llegado la hora, y en este momento en el que estamos, ha llegado tu hora. Por favor, grábatelo en la mente, en el corazón. Créele a Dios, ha llegado la hora. Por aquello que tú estás orando, por lo que estás clamando, por la visión que Dios te ha dado, por el sueño que Dios te dio, por el don que Dios te ha dado. Ha llegado la hora. Y frente a eso, la instrucción de Dios solo es una en este momento. Que sean uno. Uno. Y cuando Jesús está orando por esos discípulos, mira el verso 20. No ruego solamente por estos. Claro, Jesús empezó a orar y oraba por esos discípulos que estaban con él allí. Pero dice, no, yo no solo ruego solamente por estos, sino también por los que tienen que creer en mí, por la palabra de ellos. Es decir, que en esa oración, Edu oraba por ti, Katy, Milen, Rafa, Raúl oraba por ti también. Oraba por cada uno de nosotros. Y él decía, para que todos sean uno,
como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y eso es de vital importancia, hermanos. Eso es trascendental. Llegada la hora, si quieres ver la gloria de Dios en tu vida, sí o sí, todo pasa por esto. Por ser uno en Dios, en el Hijo y en el Espíritu Santo, en Dios Trino. Que sean uno en nosotros. Ser uno en nosotros tiene que ver con permanecer en Él. Dilo conmigo, permanecer en Él. Es que esto es, yo ya lo sé, esto es muy sencillo, pero es que tiene tanto peso trascendental que es muy importante que esto lo entendamos. Porque de cara a lo que tenemos por delante, esto va a ser primordial, va a ser vital. Permanecer en Él, permanecer significa, escucha bien, mantenerse sin cambio en un mismo lugar, en un mismo estado y calidad. Lo vuelvo a decir, permanecer significa mantenerse sin cambio en un mismo lugar y en un mismo estado y calidad. ¿Y sabes qué pasa? Somos tan dados a movernos y a ser arrastrados por vientos, y como si fuéramos olas del mar, que son arrastrados por esos vientos, vamos de aquí para allá. Y hablo en todos los conceptos de la vida, a nivel doctrinal, con falsas doctrinas que están haciendo un daño terrible, llevando a cabo barbaridades. Pero ya no solo por doctrinas de estratagema de hombres que lo que hacen es engañar al pueblo de Dios. Ya no solo por eso, sino por emociones, por sentimientos, por deseos. Hoy me va muy bien, no estoy arriba, gloria a Dios, y mañana tengo un problema y me vengo abajo. Eso no es permanecer, eso no es ser uno en Él. Estoy en el 8º aniversario, ¡guau!, en el festival, gloria a Dios, saltando, alabando y glorificando a Dios, y voy el lunes a mi trabajo o a la escuela, y porque tengo un problema o físico, ya me vengo abajo. Eso no es permanecer en Él, porque permanecer es mantenerse sin cambio en un mismo lugar. ¿Eso qué significa? Yo me mantengo en la presencia de Dios confiando. Aunque tenga el mayor de los problemas, sé que Él está conmigo. Y lo que tengo que hacer es clamar y confiar. Porque Él me saca de esa prisión llamado miedo, fracaso, pasado. Hay muchas cárceles de las que Dios te quiere liberar, de las que Dios te quiere soltar. Pero solo pasa por mantenernos uno en Él. Esta mañana fui a buscar una cosa aquí y vi una cosa y dije, bueno, esto me puede servir. Mirad esto. Sí, lo vi hoy, dije, me puede servir. Vale. Juan capítulo 15, no lo busquéis, pero en casa sí. En casa sí, y leedlo todo. Juan capítulo 15 y Juan capítulo 17, si tenéis la Biblia en rojo cuando habla Jesús, veréis que prácticamente casi todo el capítulo 15 y casi todo el capítulo 17 está todo en rojo. Que de cada versículo se podría estar haciendo solo una predicación. Imaginaos si ahí hay para hablar y para hablar. Pero en el verso 15, en el capítulo 15, Él dice, yo soy la vid. Vamos a representar que la vid es este tronco de aquí, que aunque no es la vid, pero lo vamos a representar. ¿Os parece bien? Y nosotros somos los pámpanos. ¿Sí? Esta ramita. Él es la vid y vosotros sois los pámpanos. Dice, si el pámpano permanece en la vid, ¿qué hace? Lleva mucho fruto. ¿Y sabes lo que pasa? Por los frutos es que vamos a ser conocidos. No vamos a ser conocidos por lo que hacemos, sino por quienes somos.
Porque lo que hacemos determina realmente lo que somos. Si somos de Dios, hemos de hacer cosas que a Dios le agradan. Entonces, el que permanece en la vid, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque el pámpano, la rama, tú y yo, que somos los pámpanos, recibimos de la vid. Tenemos vida por la vid, no por nosotros mismos. Dice, pero si no permanece en la vid, este no permanece en la vid. Dice Juan, será echado fuera. ¿Y sabes lo que va a pasar con ese pámpano que está echado fuera? Se va a secar. ¿Y sabes lo que va a pasar? Va a ser recogido. ¿Y sabes por qué va a ser recogido? ¿Para qué ser recogido? Para echarlo al fuego. Duro, ¿eh? Duro, ¿eh? Jesús lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Si permanecéis en mí, estoy leyendo Juan, y mis palabras permanecen en vosotros, es decir, como resultado de permanecer en él, es que sus palabras permanecen en nosotros. Lo dijo, ¿no? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me amáis, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis. ¿Y qué dice? Y os será hecho. A veces cambiamos el orden. Nos pensamos que la fe funciona como las matemáticas, que el orden de los factores no altera el producto, pero sí altera el producto, porque muchas veces pedimos sin permanecer. Muchas veces queremos ver resultados dándole la espalda a los mandamientos de Dios. Muchas veces queremos que en nuestra vida ocurran cosas, pero vivimos como aquel pámpano, separados, sin permanecer en la vid. Y Jesús lo dice, el que permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros, este pedirá y le será hecho, conforme a la voluntad. Así que permanecer en él, pues es permanecer en la vid, permanecer en Cristo, permanecer en su palabra. Cuando él dice que sean uno, está hablando de eso. Está hablando de permanecer en él. Y además está hablando también de que, cuando dice que sean uno en nosotros, está hablando también de santidad y de amor, porque la santidad y el amor es la esencia de Dios. Dice, Dios es santo, 3 veces santo. Por lo tanto, si nosotros permanecemos en él, nosotros hemos de tener santidad. Esto será algo que vamos a estar hablando también. Porque tan importante la integridad, la autenticidad, el amor. Dios tiene amor, sí, Dios tiene amor. Pero más que tiene amor, el amor es la esencia de Dios, porque Dios es amor, es amor. La fe pasará, la esperanza, pero el amor nunca dejará de ser. Dios es amor. Por lo tanto, ser uno en él significa permanecer en él y mantenerse íntegro, mantenerse intachable, mantenerse santo, mantenerse puro, mantenerse amando no solo a Dios, sino al prójimo. Ayer hemos hecho una gran cantidad de muestras de amor. De eso se trata, hermanos. Ser uno en él significa eso. Significa permanecer en el Señor de esta manera. Verso 23. Verso 23. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que tú me has enviado. Y en otra versión dice, para que el mundo te reconozca a ti. Hermanos, necesitamos estar perfectos en unidad. Básicamente por 3 razones. La primera la acabamos de leer. Si queremos realmente que el mundo, que nuestro entorno, que nuestros familiares, que nuestros amigos conozcan o reconozcan a Jesús, nosotros necesitamos realmente
ser perfectos en unidad. Primero en Él y también, evidentemente, en nosotros. Así que la unidad es una estrategia evangelística la más eficaz de todas. Es la más eficaz. El tamaño de nuestras iglesias no es lo que va a alcanzar a la gente. No lo hará una buena organización de aniversario. No lo hará una buena acción social. No lo hará un buen despliegue técnico y musical. Y todo esto que acabo de decir, todo da testimonio y es importantísimo. Pero eso no es lo que va a hacer que la gente crea y quiera conocer a Cristo. ¿Sabes lo que lo hará? Que nosotros estemos en unidad con Él y en unidad los unos a los otros. Porque si el mundo ve todo lo que os acabo de decir, verá buenos profesionales a nivel, pues, de moverse, pero no verá la esencia pura de lo que es el Evangelio, que es que seamos uno en Él y uno entre nosotros. Lo dije hace unos días, la mejor predicación o la más eficaz de todas es aquella que encarna lo que dice, porque nuestras palabras no son tan importantes como si nuestros hechos. Y la predicación o el testimonio más eficaz es hablar con nuestra vida. Como siempre decimos, pues predica a Cristo. Y si puedes, pues utiliza las palabras. Gracias, moderadora. Con nuestra vida, hermanos, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo. Pero no solo eso, sino además que el mantenernos en unidad, además hace que podamos crecer y desarrollarnos. ¿Cuántos quieren crecer y desarrollarse? Crecer y desarrollarnos, lo dice Pablo, Efesios capítulo 4, ya estoy en la recta final, Efesios capítulo 4, verso 16, dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nos está hablando del cuerpo humano. Y el cuerpo humano es la ilustración favorita de Pablo con respecto a la unidad. Está comparando la iglesia con el cuerpo. Y el cuerpo humano pues está conformado de muchas partes, ¿verdad? Son órganos vitales que los tenemos internos pero nos dan la vida. Ahí hay miembros con funciones cruciales como es el caminar, como es el agarrar. Allí tenemos órganos sensoriales que nos permiten percibir el mundo que nos rodea. Y todos y cada uno de ellos, cuando ocupan su lugar y están en su lugar correcto y adecuado, ¿qué pasa? El cuerpo crece de una forma sana y saludable, ¿sí o no? Cuando todos los órganos del cuerpo, todos están funcionando en armonía, eso produce un entorno y un crecimiento sano. Sin embargo, cuando una parte del cuerpo se duele, ¿qué se duele? ¿Solo aquella parte o se duele todo el cuerpo? Se duele todo el cuerpo. Y cuando una parte del cuerpo está fuera, ¿qué pasa? Pues perdemos totalmente, a través de este aislamiento, perdemos la sensibilidad. Yo, y tengo aquí al testigo, hace muchos años, y creo que lo he compartido en alguna ocasión, estábamos en el otro local y estábamos montando unas maderas. En ese momento no teníamos el equipazo que tenemos ahora, estaba Ani y yo y alguno más haciendo lo que podíamos, pero ahora él y otros muchos forman parte de un equipo que ahora mismo pues eso lo tenemos solucionado. En aquel entonces tenía que estar yo sin tener ni idea casi de nada. Entonces estábamos montando unas maderas y mientras estábamos montando las maderas se me dislocó el hombro, se me salió del lugar. ¿Habéis visto las estrellas de Abraham alguna vez? Yo sí, Yo ese día vi todas las estrellitas de Abraham, todas. Un dolor tremendo que me inhabilitó durante... Ani, que estabas presente. Bueno, me tumbé en el suelo, ya me puse blanco, mareado, bueno, ya sabéis cómo soy un poco. Bueno, horrible. Y con el hombro fuera de lugar, mi brazo no reaccionaba.
y mi mano no podía coger, no podía hacer nada, estaba fuera de su lugar. Traslada esto a la Iglesia y como miembro y parte que somos cada uno de nosotros. Ninguno puede existir fuera del cuerpo. En aislamiento es imposible funcionar, es imposible crecer, es imposible desarrollarse. Por lo tanto, nos necesitamos los unos a los otros. ¿Sí o no? Dile al que está a tu lado, yo te necesito. Yo es que te necesito. Nos necesitamos los unos a los otros. Si quieres tener un crecimiento sano, saludable, necesitas al que está a tu lado. Nos necesitamos los unos a los otros. Sobrellevamos las cargas los unos a los otros, nos preocupamos los unos de los otros. Ayer la pastora se preocupó conmigo. Salimos del aniversario felices, súper contentos. ¡Buah, qué bendición! ¡Buah! Y llegamos a casa y tenemos un perro que si alguien lo quiere se lo doy. Se lo doy. Tiene las vacunas, lo tiene todo. Lo tiene todo. Tiene chip, todo. Puede ser un poco guarrete, pero es buen perro. Cuando llegamos, nada, claro, todo el día aquí, también lo entiendo, el pobre en casa pues hizo lo que tenía que hacer. Entonces, llegamos casi sin sacarnos ni la chaqueta, fuimos a buscar la fregadora, la fregona, fregamos, yo fui a hacer otra cosa. Cuando vine, la pastora, en vez de fregar solo la parte de donde se había hecho pipí y popó, lo fregó todo. Vale. Y yo, cuando llego, pues en vez de pasar por la parte donde había sucedido esto, me desvío, ¿vale? Pero estaba todo mojado, yo no lo había visto. Vaya leñazo que me pegué. No sé ni cómo puedo estar hoy aquí delante de todos vosotros. No recuerdo en mi vida haberme pegado tan leñazo. No lo recuerdo. O sea, de niño jugaba fútbol y te caías. Pero entonces me quedé allí en el suelo unos segundos, luchando con mi carne. Y la pastora, la pastora al principio, ¡ay, ay, ay! Y vino. Y estuvimos unos segundos allí hasta que me pude levantar y luego ya no podía parar de reír. Luego ya no podía parar de reír. Pero bueno, agradecí que en ese momento, cuando estaba postada, viniera, sí, llora, y me cogiera y me levantara, porque dije, mira, bien, me va bien esa ayuda. Entonces yo pensé en eso, hermanos. Hay gente que a veces cae. Hay gente que cae. Hay gente que es débil entre nosotros, en el que también me considero yo. Hay gente entre nosotros que está necesitada de brazos que le cojan y le levanten. Hay gente necesitada de abrazos y de palabras que les transmitan vida y ánimo y fuerza y vigor y palabra de Dios. No necesitamos hablarnos para decirnos cosas que después nos podamos arrepentir. Eso, el enemigo quiere que hagamos eso. Necesitamos hablarnos para bendecirnos los unos a los otros, para ayudarnos los unos a los otros, para levantarnos los unos a los otros, para sobrellevar las cargas los unos de los otros. Eso es lo que necesitamos. Y en eso es donde tenemos que estar trabajando, para que no solo en estos siguientes 8 años, sino que hasta que Cristo venga a buscarnos, podamos realmente cumplir la tarea y el llamado que Dios nos ha dado. La tercera y última, del por qué necesitamos estar perfectos en unidad, ya hemos visto que es para que el mundo crea, para que podamos crecer y desarrollarnos,
Y hay otra que me habla en Hechos capítulo 2. Apuntarlo si queréis, pero lo veis en casa. Pero ya sabéis, la venida del Espíritu Santo, el Pentecostés. Allí estaban aquellos discípulos que necesitaron dos cosas para que viniera el bautismo del Espíritu Santo sobre sus vidas, la llenura de Dios. Dos cosas necesitaban. La primera, obedecer. Jesús les había dicho, no os mováis hasta que venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y ellos obedecieron. Pero obedecieron ¿qué? Estando como juntos y unánimes, en armonía, unánimes. No solo juntos y unánimes. Eso lo estamos diciendo en más de una ocasión, pero es que es importante y es que es vital para este tiempo que tenemos por delante, hermanos. La unanimidad. ¿Qué es estar? O sea, hoy estamos juntos, pero necesitamos estar juntos y unánimes. A veces podemos no estar juntos, pero tener una unanimidad total y completa, que es a lo que nosotros estamos apuntando como Iglesia, Luz a las Naciones. ¿Qué es estar unánimes? Un mismo sentir, un mismo propósito, una misma mente, un mismo corazón. Acabo con un texto que es mi oración al Señor con respecto a todos nosotros. Y al igual que Pablo se lo decía a los filipenses, me tomo la libertad, con permiso del Espíritu Santo, de coger este texto y volcarlo en vosotros, porque dice en el capítulo 2, verso 2, completad mi gozo, o lo que es lo mismo, llenadme de alegría. O sea, miembros, familia de Luz a las Naciones, llenadme de alegría. Eso es lo que Pablo les está diciendo a los filipenses. Completad mi gozo, llenadme de alegría. Por favor, dadme alegría, hacedme feliz, ponedme contento, por favor. Eso es lo que les está diciendo. Dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y en otra versión que me ha gustado dice, llenadme de alegría, permaneced unidos en alma y pensamiento. Eso es otro nivel, ¿eh? Eso necesitamos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros para que realmente cuando nos miremos, cuando nos hablemos, cuando estemos juntos, cuando tengamos una conversación, cuando estemos separados, realmente podamos sentirnos y estar unánimes, un mismo sentir, un mismo amor, una misma mente, un mismo propósito. Vamos a ponernos en pie porque hoy celebramos la Santa Cena y no se nos ocurrió mejor manera de acabar y tiene mucho que ver con lo que en esta mañana el Señor nos ha compartido, porque habla de la unidad que tenemos con Él y de la unidad que tenemos con cada uno de nosotros. Así que mientras estamos adorando al Señor por unos momentos, ahí donde tú estás, como una oración tuya,